Aprendo en casa. Buen día, mi niño y mi niña. Continuamos en la semana 30 de Aprendo en casa. Con nuestra experiencia de aprendizaje, crecemos fuertes y sanos con prácticas saludables. Y el día de hoy, ¿cómo se llama nuestra actividad? Leemos para qué son buenos los superalimentos. ¿Qué necesitamos? Tu cuaderno de comunicación y si no lo tienes, tus hojas de reuso, tu borrador, tu lápiz, tus colores y tus letras móviles. Antes de empezar la actividad de hoy, con ayuda de un familiar, te propongo seguir escribiendo por ti misma o ti mismo los nombres de otros alimentos para tu cajita de los alimentos de la siguiente manera. En cartulinas dibuja los 3 alimentos que te propongo escribir. Escribe por ti misma o ti mismo sus nombres. Si necesitas ayuda, pídele a un familiar que te brinde las letras móviles exactas y en mayúsculas de los nombres por separado y ordénalas sin que te sobre ninguna. Ahí están los alimentos de los cuales tú vas a poner sus nombres en cartulinas. Te ayudo con la primera. ¿Cómo se llama? Granadilla. En la actividad anterior conociste más sobre los alimentos que nos ayudan a estar saludables. La meta del día de hoy es leer sobre los superalimentos para compartir la información a través del álbum. Y para lograr esa meta, debes de tener en cuenta los siguientes criterios. Ubicar información en el texto escrito, explicar de qué trata principalmente el texto y opinar a partir de la lectura para qué sirve el texto. Conversa con un familiar acerca de lo que has conocido en las actividades anteriores sobre los alimentos saludables y hazlo a través de las siguientes preguntas. ¿Qué alimentos debes evitar consumir? ¿Por qué? ¿Qué alimentos son saludables? ¿En qué te benefician? Haz pausa al video y conversa con tu familiar. Ahora observa detenidamente las imágenes del texto. Fíjate qué información brindan. Solamente las imágenes las vas a observar detenidamente y luego piensa, ¿de qué crees que trata el texto? Lo vas a escribir en tu cuaderno o en una hoja de reuso. Fíjate cómo está organizada la información. ¿Qué presenta? ¿Qué texto crees que es? ¿Será una infografía, un cuadro de doble entrada o una historia? ¿Qué dices tú? Muy bien, es un cuadro de doble entrada y este es un tipo de texto que está organizado en filas y columnas. Vamos a ver en el primer cuadro, ¿cuáles serán las filas? Muy bien, fila 1, fila 2, fila 3 y fila 4. Y las columnas, primera columna y segunda columna. Estas filas y columnas sirven para relacionar la información que brinda. Algunos cuadros de doble entrada consideran imágenes. Ahora, ¿cómo se lee un cuadro de doble entrada? Primero, identifica y señala las filas de cada cuadro. Luego, lee los títulos de la primera fila de cada cuadro. Esto te servirá
para saber qué información encontrarás en las filas siguientes. Y por último, lee siguiendo el orden de las filas, de izquierda a derecha. Observa el cuadro de doble entrada. Está formado por primer cuadro y segundo cuadro. Cada uno de ellos tiene filas. Veamos las del primer cuadro. Fila 1, fila 2, fila 3 y fila 4. De igual manera con el segundo cuadro. Fila 1, fila 2, fila 3 y fila 4. Ahora sí puedes leer tu cuadro de doble entrada. Yo te ayudo con la primera y segunda fila del primer cuadro. Mira las columnas. Tiene dos. La primera columna dice alimentos y la segunda columna beneficios. Fila 1. ¿Qué alimento es? Ahora lee los beneficios. Las lentejas combaten el estreñimiento, la retención de líquido y la aparición de anemia. Además, previenen la diabetes. Ahora, fila 2. ¿Qué alimento observas? Muy bien, ahora lee sus beneficios. La quinoa nos protege de diversas enfermedades, mejora el sueño, cuida el corazón y es anticancerígena. De esa manera vas a continuar leyendo tu cuadro de doble entrada. Cuéntale a tu familiar lo que has aprendido y hazlo a través de las siguientes preguntas. ¿De qué trata el texto del primer cuadro? ¿De qué trata el segundo cuadro? ¿Qué beneficios tiene la quinoa, la avena, la piña y la manzana? A partir de la lectura, ¿crees que es importante consumir estos alimentos? ¿Por qué? A partir de la lectura, ¿para qué sirve el texto? Explica. Para responder la pregunta ¿de qué trata principalmente el texto? Vas a completar la siguiente tabla que tiene 3 columnas. La primera dice cuadro del texto. La segunda columna, ¿de qué se habla? Y la tercera columna, ¿qué es lo más importante que dice? Y hay 2 filas. En la primera fila vas a realizar el cuadro 1. Y ahí estás observando que hay 2 columnas donde la primera habla de los alimentos y la segunda de los beneficios. Entonces observamos la siguiente imagen, son las lentejas. La siguiente imagen, la quinoa. La siguiente, el garbanzo. Y por último, la avena. Entonces, ¿de qué se habla? De los beneficios de la lenteja, la quinoa, el garbanzo y la avena. ¿Y qué es lo más importante que dice? Que estos alimentos previenen y combaten algunas enfermedades como estreñimiento, anemia, diabetes, entre otros. Y así continúas en la fila 2 con el segundo cuadro. Ahora, lee integrando tu respuesta de los 2 cuadros y piensa qué relación existe entre ellos. Muy bien, ahora puedes escribir de qué trata principalmente el texto. Para hallar el tema principal en este tipo de texto, es importante identificar y analizar la información más relevante de cada fila del texto. Luego, debes juntar las ideas e interpretar de qué trata principalmente el texto. Ahora, dialoga con tu familiar a partir de las siguientes preguntas. ¿Para qué sirve el texto?
¿Recomendarías leerlo? Porque explica, a partir de la lectura, ¿qué podrías sugerir a tu familia incluir en el menú familiar? Haz pausa al video y conversa con tu familiar. Muy bien, ahora regresa al texto. Léelo por ti misma o ti mismo y señala dónde dice el nombre de cada alimento que se muestra. Luego copia, sin que te falte ninguna letra, los nombres de ellos. Sigue leyendo por ti misma o ti mismo y señala en el texto dónde dice el nombre de cada alimento que se muestra. Luego, une cada imagen con su nombre. Vemos el primer alimento y ahí te han puesto 3 nombres. El primero dice queso, comienza con Q y termina con O. Luego dice quinoa, comienza con Q y termina con A. Y finalmente dice quena, comienza con Q y termina en A. ¿Pero qué alimento será? Muy bien, quinoa. De esa manera lo harás con el siguiente alimento. Ahora observa las siguientes imágenes. Son algunos alimentos del texto que leíste. Escribe por ti misma o ti mismo sus nombres. Muy bien, ahora evalúa tus aprendizajes con ayuda de tu familiar. Y para eso, revisa los criterios que debiste tomar en cuenta para lograr tu meta. ¿Ubiqué la información que se encuentra en el texto escrito por mí misma o mí mismo? ¿Expliqué de qué trata principalmente el texto? ¿Opiné a partir de la lectura para qué sirve el texto? Vas a señalar con tu dedito si lo lograste, si lo estás intentando o si necesitas apoyo. Muy bien, mi querido niño y niña, hemos llegado al final de nuestra actividad. Espero que pases un día hermoso junto a tus familiares y que Papito Dios derrame muchas bendiciones en cada uno de ustedes.